Vamos a empezar el repaso de lo que es traumatología. ¿Está bien? El sistema va a hacer preguntas y respuestas. Si hay alguna duda, igual, como siempre les digo, levanten la mano y hacen la pregunta. Vamos con la primera pregunta. Nos dice acá lo siguiente: ¿cuál de las siguientes no es una característica de la acondroplasia? Ya, ¿recuerdan que habíamos visto pacientes con acondroplasia, que habíamos mencionado la patología? Dentro de ellas, pues hay un problema tanto del crecimiento, especialmente en la zona de, digamos, de la parte del crecimiento, ¿no? Entonces, vamos por acá. Es una displasia localizada en la fisis. Si estamos hablando que está alterado el crecimiento óseo, entonces estamos hablando de una alteración en esta zona de la fisis, ¿no? En la zona donde está el cartílago de crecimiento. Es por eso que estos pacientes pues tienen un cráneo normal, ¿no? Un cráneo normal, y tienen los miembros como que los hubieran acortado, ¿no? Y la apariencia de musculosos, ¿no? Esa apariencia de musculosos que tienen es porque los músculos continúan el crecimiento normal y se redundan en las zonas de los miembros, ¿no? Tanto inferiores como superiores. Por eso que tienen generalmente brazos y muslos bastante anchos, ¿no? Entonces en todo caso sí es una displasia localizada en la fisis, ¿no? Sí es. Ya. La mayor parte de los casos son heredados de manera autosómica dominante. Ya. La mayor parte en este caso son heredados de manera autosómica recesiva. Si no, en todo caso sería una enfermedad muy muy frecuente, ¿no? En este caso, pues, esta sería la que no es una característica, ¿no? Ya bueno, esta de acá sería. Produce un enanismo desproporcionado micromélico, mélico hablando de las articulaciones, ¿no? ¿Se acuerdan que amelia era sin articulación? En este caso, micromelia, ¿no? Miembros superiores pequeños, miembros inferiores pequeños, ¿no? Y rizomélico, es decir, en la parte del crecimiento axial de las extremidades también es simétrico. Los desarrollos mentales y sexuales suelen ser normales, sí. Inclusive ellos pueden tener hijos, ¿no? El problema es que a veces la estructura pélvica es un poco estrecha. Entonces, a veces estos pacientes pues tienen problemas para el parto, ¿no? En algunas oportunidades. Pero pueden desarrollarse, inclusive podrían ser médicos también, ¿no? Podrían ser médicos, ingenieros, todo, ¿no? Usualmente estos pacientes pues por la discriminación, digamos, que tienen desde las etapas tempranas, terminan pues usualmente en los programas de televisión, ¿no? O como digamos como parte de trabajos bastante poco más usuales, ¿no? En las calles, etcétera, ¿no? No se desarrollan mucho, pero por la parte más que todo discriminación social, ¿no? Pero el desarrollo mental es normal, el desarrollo sexual también. Por eso que ellos inclusive se casan entre ellos, ¿no? Ahora, hay una asociación también bueno, hay varias asociaciones que engloban a pacientes con patologías similares, ¿no? Dentro de ellos, los acondroplásicos tienen también una asociación, ¿no? Donde ahí se conocen también. Y también hay una estenosis del canal lumbar, sí, hay una estenosis del canal lumbar, principalmente, ¿por qué? Porque en la zona lumbar ellos tienen una cifosis bastante marcada, muy marcada. Si ustedes ven a esos pacientes parece que caminarían como unos patitos, ¿no? En la zona lumbar, en la columna lumbar, presentan una cifosis muy marcada y pueden presentar, junto con las alteraciones óseas, estenosis del canal lumbar, ¿no? Y en algunas oportunidades pueden presentar parestesias, ¿no? Adormecimiento, etcétera, en los miembros inferiores. Entonces, para nosotros esta sería la clave, la primera, ¿no? La que no es una característica sería esa de acá, clave, ¿ya? La B. Y a ver, vamos con la siguiente pregunta. Dicen, ¿cuál de las siguientes opciones es falsa en cuanto a la enfermedad de Ollier? Ya, habíamos hablado de la enfermedad de Ollier también como una condromatosis múltiple, ¿no? Es decir, estas personas presentan condromas, pero no solamente uno, sino muchos, ¿no?
y había otra enfermedad que se le parece a la enfermedad de Ollier, que es el síndrome de Maffucci, ¿no? Que son condromas, y aparte de los condromas presenta también unos hemangiomas con proliferaciones cutáneas, ¿no? Por shunt arteriovenosos en la piel, ¿no? En el caso del Ollier solamente son condromas, ¿no? Pero condromatosis múltiple. En este caso nos piden la falsa, ¿no? La falsa. Bueno, son condromatosis múltiple. Exostosis son excrescencias, en este caso del tejido óseo, especialmente de la zona cortical, ¿no? Con, digamos, con picos, ¿no? Con picos, en este caso óseos. Esas son exostosis, que se puede dar en cualquier parte del hueso. No lo presenta la enfermedad de Ollier. Al contrario de la exostosis, el Ollier presenta condromas, ¿no? Que son, digamos, tejido cartilaginoso, ¿no? Como goma que está dentro del hueso, ¿no? En cavernas. ¿Se manifiesta por múltiples tumoraciones dominadas en condromas? Sí, ¿no? Sí, y se pueden desarrollar especialmente en los huesos largos, ¿no? Puede estar en la falange de los dedos, en los metacarpos, o también puede desarrollarse en el cúbito, radio, húmero, y con menos frecuencia en los miembros inferiores, ¿no? También en los pies. ¿Existe el riesgo de degeneración sarcomatosa? Sí, también existe un riesgo de degeneración sarcomatosa. No es muy frecuente, pero se menciona que dentro de estos encondromas múltiples, ¿no? Se puede desarrollar también una degeneración, ¿no? A un tumor maligno. ¿Está asociada a hemangiomas cavernosos? ¿Se denomina síndrome de Maffucci? Sí, ¿no? Y el síndrome de Maffucci, pues, aparte de esto, tiene, como yo les menciono, unas excrescencias a manera de hongos, ¿no? Como esos hongos de la bomba atómica, ¿no? Salen en toda la parte de la piel, ¿no? Son tumores, digamos, de hemangiomas cavernosos. No hay ninguna opción falsa entre las anteriores, sí, ¿no? Entonces la exostosis, en este caso, esta de acá, la exostosis múltiple familiar, no, sino en condromas, no exostosis, ¿no? Sino serían en condromas. Entonces esta sería la respuesta falsa. ¿Bien? Ya, acá tenemos otra que nos dice: el síndrome completo de la osteogénesis imperfecta no incluye, ya, no incluye, muy bien. Entonces vamos a ver cuáles sí incluye. La osteogénesis imperfecta es una patología que tiene también varios grados. La osteogénesis imperfecta, como su propio nombre lo dice, es que el hueso es imperfecto. El hueso no tiene las características de un hueso normal, no es duro, sino es un hueso, entre comillas, blando, ¿no? Esta osteogénesis hace que los huesos sufran fracturas frecuentes. Puede desarrollarse de recién nacido, que son las formas más graves, o puede desarrollarse en la primera infancia, en la niñez o en la adolescencia, en la primera adolescencia, ¿no? Mientras el paciente todavía continúa en crecimiento. Mientras más temprano se presenta, es más grave y presenta características inclusive letales, ¿no? Inclusive un paciente que puede presentar esto intraútero puede nacer, digamos, fallecido, ¿no? La osteogénesis imperfecta produce fracturas por esa alteración ósea. Por ejemplo, lo típico es que un paciente pequeño venga, se le toma una radiografía de tórax y presente múltiples imágenes arrozariadas por fracturas y consolidaciones en varias zonas de los arcos de los arcos costales. Aparte de eso, también fracturas en los miembros, especialmente los miembros de carga, como son los miembros inferiores, especialmente fémur. En las radiografías de estos pacientes también se ven los fémures arqueados, ¿no? Arqueados. Y esa es una imagen típica de estos pacientes con osteogénesis imperfecta. El hueso es, entre comillas, blando, ¿no? Por una alteración del colágeno tipo 1, principalmente, que también se le asocian otros tipos de colágeno, pero principalmente el tipo 1, que habíamos mencionado al inicio, ¿no? En las primeras clases, que es el colágeno más importante del hueso. Entonces, tiene muchas alteraciones en general, ¿no? Y dentro de ellas las más importantes están acá, ¿no? En este caso vamos a decir, sí tiene la osteogénesis imperfecta, huesos frágiles, así es, sí tiene huesos frágiles.
¿Presenta escleróticas azules? Sí, es una característica, digamos, de la osteogénesis imperfecta, ¿no? En la mayor cantidad de pacientes presentan escleróticas azules, ¿no? Escleróticas azules. Hay malformaciones dentarias también, porque también la dentina también está alterada, ¿no? Inclusive, aparte de las malformaciones, la mala calidad hace que estos niños pierdan dientes o se piquen fácilmente, ¿no? ¿Presentan también cifoescoliosis? Sí, también presentan cifoescoliosis. Y en este caso lo que no incluye es la otoesclerosis. La otoesclerosis no es un punto clave en estos pacientes, ¿no? El resto de características, como les digo, sí, ¿no? Y también hay grados, como les digo, ¿no? Mientras más temprano se presenta es peor, ¿no? Y mientras más tarde son, digamos, las más leves, ¿no? ¿Bien? Ya. Acá tenemos otra pregunta. En este caso tenemos, dice, ¿cuáles de las siguientes correlaciones entre la localización de necrosis ósea y su nombre propio no es correcta? Ya. Entonces acá vamos a poner la incorrecta. Nos dicen lo siguiente. ¿Se acuerdan de las necrosis óseas, no? Que habíamos mencionado que aparecen, simplemente no se sabe por qué aparecen, ¿no? Tienen nombres propios y se pueden desarrollar especialmente en la zona entre el hueso y la articulación. Y por eso puede generar dolor en el movimiento, cuando hay movimiento de esa zona articular, ¿no? Porque el hueso y el cartílago que está ahí recubriendo se daña y se destruye, ¿no? Las necrosis óseas. Por ejemplo, tenemos acá la de Panner. Es una necrosis ósea del cóndilo femoral, nos dice. Esta es verdad, ¿no? Sigo yo abriendo esto. Ya. La de Panner es una osteonecrosis, ¿no? También a veces hay destrucción del cartílago, del cóndilo femoral. No se sabe por qué aparece, como les digo, todas estas necrosis óseas. Y el Panner, bueno, es su nombre propio, ¿no? Su nombre propio de esta patología. Ahora, se habla que estas necrosis óseas tienen un componente vascular, ¿no? Pero mencionan una lista de una serie de enfermedades vasculares y metabólicas. Al final no se sabe exactamente por qué aparece, ¿no? O sea, una causa clara, se dice, como no sabemos, como yo les digo, decimos idiopático, ¿no? Son idiopáticas. Ya. El Sinding-Larsen del polo inferior rotuliano. Sí, entonces cuando se asocia el polo inferior de la rótula, cuando hay una osteonecrosis en esa zona, se llama Sinding-Larsen, ¿no? El Friber, ¿se acuerdan del Friber, del Kohler 2? ¿No? Las cabezas de metatarsos, así es, ¿no? El Friber 2, ¿no? La cabeza del segundo metatarsiano. Koning del escafoides tarsiano. Ya, en este caso sería del cóndilo femoral medial, ¿no? Del cóndilo femoral medial. Esta entonces es acá cóndilo femoral medial, ¿no? Esta sería la falsa. Y está con clave acá todavía, ¿no? Y la enfermedad de Perthes es de la cabeza femoral, la conocida enfermedad de Perthes, ¿no? O sea, dentro de todo este grupo está nuestra conocida enfermedad de Perthes, ¿no? Que como yo también les mencionaba, no se sabe por qué aparece, se le asocia una serie de alteraciones, digamos, vasculares, ¿no? Pero exactamente no se ha determinado cuál es la causa, ¿no? Listo. Ya. ¿Cuál de los siguientes es un signo del mal pronóstico de la enfermedad de Perthes? Ahora sí nos vamos a meter en la enfermedad de Perthes. La enfermedad de Perthes es una patología que se da, como yo les mencionaba, especialmente en niños pequeños. ¿Se acuerdan? Mientras más pequeños tenemos, nosotros podemos pensar en enfermedad de Perthes. La enfermedad de Perthes lo relacionan con una serie de enfermedades. No se sabe la causa, como yo les digo, pero últimamente se ha estado viendo
relacionado con alteraciones en la proteína C, en la proteína S, ¿no? Que son de la proteínas que están en la sangre, que ayudan a destruir en este caso coágulos, ¿no? Que se forman en la sangre. O sea, una alteración en la parte vascular se habla, pero no se sabe exactamente la causa. Entonces, produce una alteración, en este caso de la cabeza femoral, de la cadera, ¿no? Por eso el pequeño pues presenta un quejido, cuando se le toca en la zona de la cadera presenta dolor, ¿no? En esa zona. Entonces, los signos de mal pronóstico son: ser niña es un signo de mal pronóstico porque es más frecuente en niños, ¿no? En niños, en varones. Este es un signo de mal pronóstico. Si hay un diagnóstico confirmado de enfermedad de Pertes después de los 6 años, también es un signo de mal pronóstico, porque generalmente esos son niños pequeños. Y la enfermedad de Pertes, mientras más temprano se trata, es mucho mejor. El niño puede recuperar. Y los porcentajes de recuperación casi llegan al 100%, ¿no? Pasan el 90% con un buen tratamiento. Entonces este signo mayor a 6 años es un signo de mal pronóstico. Como está afectada la cabeza, nosotros nos valemos de una clasificación, ¿no? De una clasificación, nosotros le llamamos clasificación de Cateral, que nos vemos la cabeza, ¿no? La ponemos la cabeza femoral, digamos, la miramos de frente y decimos esto es medial, esto es central y esto es lateral. Y el lado lateral es el que más nos importa a nosotros. Entonces, afectación del margen lateral de la cabeza también es un signo de mal pronóstico, y obviamente si está afectada gran parte del área cefálica, del fémur, también es un signo de mal pronóstico, ¿no? Mientras menos esté afectado, digamos, el tratamiento va a ir mucho mejor. Para este caso, todos los que están acá son signos de mal pronóstico, ¿no? Todos. Ya. Acá nos mencionan otra pregunta, nos dicen: ¿cuál de los siguientes no es un factor relacionado con las necrosis óseas del adulto? Ya, no es un factor relacionado. Nosotros vamos a tener acá que obviamente hay factores relacionados. Las necrosis óseas se dan por un mecanismo en general para nosotros de circulación, ¿no? Circulación sanguínea. Porque si nosotros, por ejemplo, nos valemos del siguiente hecho, ¿no? Las necrosis óseas generalmente se desarrollan en una fractura en un hueso que tiene circulación terminal, donde sabemos que ese fragmento ya no va a recibir aporte sanguíneo. Nosotros sabemos que ahí va a haber una necrosis ósea. Y como yo les mencionaba, la necrosis ósea en una radiografía se ve un área más radiopaca que el resto del hueso. ¿Por qué? Porque este hueso que está necrótico, aparte que se va a ir reabsorbiendo, ya no interviene en el metabolismo del calcio y solamente recibe y no intercambia su calcio. Entonces se va a ver muy radiopaco, o sea, se va a ver blanca en la radiografía, mucho más blanca que el hueso que está cercano a este hueso muerto o que se está muriendo. Entonces, por eso nosotros hablamos de un factor vascular. Y hay algunas enfermedades, ¿no? Como son en este caso las talasemias, ¿no? Un paciente, pues, como por ejemplo, o con anemia falciforme también, ¿no? Por ejemplo, un paciente con anemia falciforme, ustedes saben, hace trombos, ¿no? Hace trombos y hace infartos óseos también. Hace infartos óseos, las hemoglobinopatías, por ejemplo, que están acá, hacen infartos óseos. Y estos hacen necrosis ósea, ¿no? Entonces, en este caso nos dicen cuál no es. Entonces, hay uno que no es y hay 4 que sí son factores, ¿no? Las hemoglobinopatías sí son digamos, factores que generan necrosis ósea. ¿Las vasculitis generarán o no generarán necrosis ósea? También, así es. Así como generan necrosis secas, ¿no? Digamos, de falanges,
de dedos de la mano, de dedos del pie, etcétera, también generan, pues en este caso, necrosis ósea, ¿no? La insuficiencia respiratoria crónica generará o no generará un problema de necrosis ósea. Recuerden lo siguiente, la insuficiencia respiratoria crónica es un proceso sistémico, y mientras la persona ventile, inclusive el cuerpo se acostumbra, ¿no? Con PCO2 alto, inclusive el paciente todavía tiene una saturación, digamos, aceptable. Esto es suficiente para mantener con vida a todos los sistemas, ¿no? Incluido cerebro, incluido hueso también, ¿no? Entonces, la insuficiencia respiratoria crónica no es un factor relacionado a las necrosis óseas, porque es un factor que es compensado por el cuerpo. El alcoholismo, en cambio, aunque no lo crean, sí es un factor relacionado con las necrosis óseas. Por eso pacientes que son alcohólicos pueden tener inclusive una necrosis de la cadera, una necrosis de la zona proximal del húmero, alcohólicos crónicos, ¿no? Alcohólicos crónicos. No es frecuente, pero sí se encuentra este tipo de pacientes. Y obviamente el tratamiento esteroideo, los corticoides, ¿no? Los corticoides, obviamente es ampliamente conocido que generan necrosis óseas, ¿no? Por eso es que pacientes que reciben un tratamiento con prednisona, metilprednisolona, dexa, etcétera, de larga data, presentan este tipo de necrosis óseas, aparte de otros problemas médicos, ¿no? Entonces, para nosotros, esto de acá, la insuficiencia respiratoria crónica no es un factor relacionado, a pesar que es un problema más ventilatorio, ¿no? Más ventilatorio que digamos de infarto. Lo que estamos viendo acá es que el resto de puntos sí generan infartos, ¿no? Sí generan infartos, ¿está bien? Infartos óseos, no la insuficiencia respiratoria crónica. Ya, acá tenemos con qué factor anatómico se ha relacionado la necrosis del semilunar. Nosotros acá tenemos una serie de patologías. Cuando nosotros hablamos de necrosis del semilunar, la enfermedad de Kienbock, estamos hablando de un huesito que se encuentra cercano al escafoides, ¿no? Cercano al escafoides, como yo les mencionaba, ustedes se tocan la primera prominencia, que van del primer dedo, la primera prominencia es en nuestro semilunar, ¿no? Y recuerdan, la última prominencia de acá era el pisiforme, ¿no? Entonces es fácilmente palpable el semilunar. Es un hueso bastante interesante porque es un hueso que prácticamente de los huesos del carpo es el que se pone en otro sentido, ¿no? El semilunar. Y sirve de inserciones también tendinosas, ligamentarias, ¿no? El semilunar. El semilunar forma parte del canal del carpo también, ¿no? Parte del canal del carpo, ¿no? Que allí se va a dar la vuelta. Entonces, y este semilunar cuando se necrosa, vamos a tener problemas, ¿no? Porque como es zona de inserción y es zona de movimiento junto con el escafoides para el primer dedo, genera dolores, inutiliza la mano, y no solo la mano, sino también la muñeca. O sea, inutiliza prácticamente todo el miembro, porque el miembro sin la mano prácticamente no es nada, ¿no? Entonces es una enfermedad bastante interesante, ¿no? Es la necrosis del semilunar, enfermedad de Kienbock, y para este caso nosotros vamos a tener que el factor anatómico que se le ha relacionado es el cúbito, ¿no? El cúbito corto, ¿no? El cúbito corto. ¿Por qué? El cúbito corto lo que hace es una tracción de la zona cubital, ¿no? Hace de la mano hacia la zona cubital, ¿no? Para tratar de corregir el defecto. Y esto lo que se dice es genera insuficiencia, en este caso vascular, ¿no? De las ramas que van al semilunar y produce la enfermedad de Kienbock, ¿no? Entonces, para nosotros es el cúbito corto. Y les había mencionado en algún momento la deformidad de Madelung, ¿no? ¿Recuerdan? Deformidad de Madelung. La deformidad de Madelung es una deformidad que se da principalmente por una discrepancia en la longitud del radio y el cúbito. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, una paciente que ha tenido una fractura de radio distal
impactada, ¿no? Y desplazada, va a terminar, digamos, la muñeca hacia radial. La deformidad Madelung es que este cúbito, con el tiempo, con el movimiento, se va acomodando y sale a manera de una punta hacia el lado cubital. Entonces es una deformidad de Madelung, ¿no? Similar a la enfermedad de Madelung, que es un paciente que nace con una alteración de radio corto y el cúbito sale por esa zona, ¿no? Entonces la deformidad es el que se asemeja, digamos, a esa enfermedad de Madelung, ¿no? Y el cúbito valgo, ahora esto también me parece interesante. El cúbito valgo, ¿dónde lo ven? Lo ven en algunos pacientes con algunas alteraciones cromosómicas, ¿no? ¿Está bien? Cúbito valgo, pues, es un signo, digamos, de enfermedad cromosómica con digamos, las manos, ¿no? En forma de ala, ¿no? Hacia afuera, bastante, el codo, digamos, bastante pronunciado hacia afuera, ¿no? Como puede ser el síndrome de Turner, ¿no? Klinefelter, ¿no? Cúbito valgo. Ya. Acá tenemos otra pregunta. El tumor benigno más frecuente, en este caso, ¿cuál sería el tumor benigno más frecuente? ¿Recuerdan que yo les mencionaba? Es el osteocondroma, ¿no? Eso sí no se deben olvidar, ¿ya? Y yo les dije también cómo se van a acordar, ¿no? ¿Recuerdan? Yo les dije el hueso. Voy a pasarme así toda la mañana, creo, haciendo clic. El hueso se forma a partir de un tejido, ¿no? ¿Está bien? O sea, cuando el feto, digamos, está todavía en el vientre materno, los huesos tienen características cartilaginosas, ¿no? Y luego de eso, conforme va, digamos, madurando el esqueleto, el sistema óseo, va apareciendo signos digamos, en este caso, de formación ósea propiamente dicha, y el hueso se va convirtiendo, en este caso, en hueso, así, ¿no? Como debe ser. Entonces, estos osteocondromas son rezagos de ese crecimiento inicial, ¿no? En el adulto. Y si es así, esta es la forma más frecuente, digamos, y es un tumor benigno, ¿no? Es un tumor benigno. ¿Está bien? El osteocondroma. Entonces tiene parte ósea y parte cartílago. ¿Cuál es el peligro de estos osteocondromas? ¿Cuál sería el peligro si es un tumor benigno? El peligro es el siguiente, ¿no? El peligro es que esto es una zona, el cartílago es un tejido mucho más débil que el tejido óseo. Entonces, si ustedes tienen una parte débil dentro de una estructura muy fuerte, en un momento que hace digamos, un esfuerzo, ¿no? Puede ser de miembro superior, de miembro inferior, de esa zona, en la zona menos fuerte va a haber un movimiento de inflexión y ahí va a haber fracturas, ¿no? Por eso es que a veces se dan cuenta recién cuando hay fracturas que existió, digamos, un osteocondroma en esa zona, ¿no? O también puede darse, en este caso, por radiografías que se toman accidentalmente, ¿no? O de control, o digamos, estaba ayudando a su familiar y le salió que tenía un osteocondroma, ¿no? Y se le dice que no es nada patológico, a menos que tenga mucho componente diafisiario o metafisiario. Si, digamos, encontramos un osteocondroma accidentalmente en el húmero grande, muy grande, sabemos que ese hueso va a tener fracturas más adelante. Entonces esto es lo que se le informa al paciente y posteriormente realizar algún procedimiento. Ya. El tumor óseo primario maligno más frecuente. Aquí viene un punto de discrepancia para algunos, ¿no? Pero ustedes van a marcar mieloma. Ustedes van a marcar mieloma. ¿Ya? ¿Por qué? El mieloma no es una enfermedad sanguínea. Es una enfermedad sanguínea, ¿sí o no?
¿Está bien? Es una patología, digamos, es un tumor que ustedes lo van a ver en hematología, ¿no? ¿Y por qué se habla de tumor óseo primario maligno? Porque las células B se forman en el hueso, así como todas las otras células, ¿no? Se forman en el hueso. Entonces el componente inicial, digamos, se da en el hueso. Es un tumor primario maligno del hueso. Y como el mieloma es enfermedad, digamos, en este caso, metiendo toda la patología ósea, la más frecuente, más que el osteosarcoma, entonces se considera el mieloma como el tumor maligno más frecuente. ¿Está bien? Además de eso, hay un componente que ustedes deben recordar, ¿no? ¿Cuál es el componente que recuerdan de una radiografía de un mieloma? Imágenes en sacabocado en una radiografía de cráneo, ¿no? ¿Está bien? Algunos le llaman sal y pimienta también, ¿no? ¿Está bien? Ya. Acá hay otra pregunta. Nos siguen hablando de tumores. ¿Cuál de los siguientes tumores tiene su localización preferente en las falanges de las manos y los pies? Entonces también hay un tumor que tiene, pues, digamos, en este caso, localizaciones, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de los tumores que tienen en las falanges y los pies, que se llama el encondroma, ¿no? El encondroma. El encondroma, pues, es un tumorcito, ¿no? Benigno también, que se va a encontrar en estas localizaciones preferentemente. Ustedes toman una radiografía y ven digamos, una imagen radiolúcida, ¿no? Circular, circunscrita, ¿no? En un metacarpo, por ejemplo, y al familiar le pueden decir probablemente sea un encondroma, ¿no? Probablemente, ¿no? Eso es lo más probable. Obviamente ustedes no pueden asegurar un diagnóstico a menos que tengan la anatomía patológica, ¿no? Por ejemplo, les cuento un caso, ¿no? Había un paciente que tenía un tumor por ecografía grande, en la zona del brazo, ¿no? Un tumor, de tipo grasoso, ¿no? Grasa, un lipoma probablemente, ¿no? Entonces le extirpan el lipoma, ¿no? Supuestamente, y no lo mandan a patología. Lo resecan y lo mandan a su casa. Después de 2 años regresan con otro tumor en la misma zona. Hacen la biopsia y sale un liposarcoma, ¿no? Entonces por eso nunca podemos asegurar un diagnóstico a menos que tengamos la patología, ¿ya? Inclusive estos tumores que, como dicen, lo más probable es que sea un encondroma, pero no necesariamente, ¿no? Listo. Tenemos también marcadores, ¿no? Marcadores séricos. El marcador sérico más conocido del osteosarcoma es... ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? El marcador. Acá tenemos varios, ¿no? Tenemos las fosfatasa ácida, hidroxiprolina, proteína morfogénica ósea, fosfatasa alcalina y precolágeno. Sí lo habíamos mencionado, ¿recuerdan? Ya, es la fosfatasa alcalina, ¿ya? La fosfatasa alcalina. Pero yo les había mencionado algo también. La fosfatasa ácida y la fosfatasa alcalina son proteínas que se encuentran en el hueso, ambas, ¿no? Y la fosfatasa alcalina, ¿por qué? Y la fosfatasa ácida, ¿por qué? ¿Por qué sí la fosfatasa alcalina y por qué no la fosfatasa ácida? ¿Recuerdan la primera clase que les había comentado sobre estos marcadores? Les dije lo siguiente. El hueso se forma en un ambiente básico. El ambiente básico es un ambiente que va a favorecer la formación ósea, ¿no? Tanto así que el osteoide, que es el primer, digamos, elemento que se forma después de una fractura para formar nuevo hueso, se desarrolla en un ambiente básico. Cuando se da un ambiente ácido, ¿no? Todo lo contrario, el ácido, la fosfatasa alcalina, prolifera en aquellos eventos de destrucción ósea. ¿Está bien?
¿Dónde estoy? Aquí estoy. El osteosarcoma es un tumor de crecimiento, ¿no? De un crecimiento muy rápido, muy acelerado. Y como tiene un crecimiento muy rápido, muy acelerado, en este caso, los osteoblastos que están generando la sustancia osteoide y la fosfatasa alcalina, va a aumentar su producción. Y en la sangre se va a poder determinar que está aumentado ese marcador. Entonces, el marcador sérico más conocido es la fosfatasa alcalina. ¿Bien? Ya. Acá viene otra pregunta. Nos dice cuál de los siguientes tumores es menos probable que sea causa de metástasis ósea. Ya. Cuando hablamos de metástasis óseas, nosotros estamos hablando ya de tumores primarios o secundarios. Secundarios, así es. Entonces, un tumor primario, que puede ser un cáncer, digamos, algún cáncer bastante conocido de hueso, a ver, un tumor, un tumor en próstata, o un tumor de ovario, ¿no? Un tumor de próstata, de ovario. ¿A dónde va a dar su metástasis generalmente? Generalmente estos tumores dan, ¿no?, a la mama, ¿no?, dan a pulmón, a riñón, a zonas localizadas, digamos, en la zona inferior y al pulmón, ¿no?, al pulmón. El hígado en este caso es una zona menos frecuente de metástasis, de un órgano, digamos, primario hacia el hueso, ¿no? El hígado, menos probable. El resto sí, ¿no? El resto son frecuentes. Ya, la lesión del nervio radial produce